Ok, si usted tiene una Biblia en su celular o tiene una Biblia física, puede abrirla ahí en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 3. Y vamos un poquito a seguir tocando un tema del cual estábamos hablando la semana anterior. Puede ubicarse ahí en el segundo libro de Reyes, el capítulo 3, y desde el verso 9 en adelante vamos a estar compartiendo en esta mañana, creo, algo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, cuando venimos a congregarnos, podemos llegar con distintas motivaciones. Venimos cargados, venimos con una necesidad, venimos porque hay que cumplir, porque el domingo hay que estar en una iglesia. Pueden ser distintas las motivaciones, pero hay una razón de fondo. Y hay una acción que nosotros no pudimos controlar y que no necesariamente percibimos, y es la que Dios nos trajo. Dios te trajo. Pero yo fui el que me levanté y el que me bañé y el que me vestí, pero Dios te trajo. Dígale al que esté a su lado, al que esté ahí, dígale, Dios te trajo. Y si Dios te trajo es porque Dios quiere algo con nosotros. Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y esta es la mejor motivación de nuestro corazón cuando nos acercamos a Él, porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, si tú llegaste aquí hoy, pon tu enfoque, tu mente, tu corazón, tu alma en disposición de que Dios va a hablar a tu vida. El Espíritu Santo tiene algo para hablar a nuestras vidas. Si tú crees que viniste para ver qué tal está este servicio, en lugar de venir a recibir lo que Dios tiene para ti, pues déjame decirte algo, tal vez este no es tu lugar. Tal vez está más allá, no sé, debería estar el edificio de los perfectos, pero aquí estamos aquellos que entendemos que hay una necesidad de Dios en nuestras vidas, que necesitamos guía de parte de Él, que hay una dirección necesaria para nuestra vida en Él, que su palabra es una necesidad vital para nosotros, que sin ella no podemos caminar y que necesitamos esta dirección del Espíritu Santo a través de su palabra. Así que Dios te trajo, Dios nos trajo, y yo creo firmemente que Dios quiere hablarnos en este día. Amén. Así que vaya a su Biblia ahí a Segunda de Reyes, el capítulo 3, el verso 9. Prenda su Biblia, abra su Biblia, mire la pantalla, péguese un cristiano, lo que sea, pero hoy vamos a viajar a través de la Biblia. Y un contexto en este capítulo 3 de Segunda de Reyes es que hay un ejército moabita, ¿no?, que se rebela y que viene a atacar a Israel y Judá. En ese tiempo el reino estaba dividido y habían reyes de Israel y reyes de Judá. Y estos tres reyes se juntan para ir a esta batalla aquí en el capítulo 3 de Segunda de Reyes. Y en el verso 9 nos dice que fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom, estos tres reyes, se pusieron en marcha. Durante 7 días estuvieron caminando por el desierto hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. ¡Ay!, exclamó el rey de Israel, el Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas, o sea, del enemigo. Estos 3 reyes, ¿no?, se ven enfrentados por un ejército contrario que viene contra ellos. Ellos marchan a través del desierto durante 7 días, según lo que nos dice el relato, y en un momento ellos se encuentran en el desierto sin agua para el ejército y sin agua para los animales. Y en ese momento uno de ellos grita o exclama de que a causa de que se ha terminado el agua, para ellos era que Dios los había llevado a una muerte segura. Y uno podría decir, ¿qué culpa tiene Dios de que se hayan olvidado el botellón del agua?
Pero ellos estaban en esta crisis de que se veían en un desierto, en este lugar, sin el líquido vital para sus hombres y para sus animales. Ahora, piense en esto. En algún momento en su casa, en la sala o en su cuarto o en la noche o en el día, usted le da sed. No tiene necesariamente una botella de agua en su mesa de noche o en su cuarto. Se dirige a la cocina rápidamente, ve el lugar donde está el contenedor de agua, extiende la mano con un vaso y toma agua. ¿Sí o no? ¿Es así? Es fácil conseguir agua cuando nosotros estamos en nuestra casa, pero incluso tal vez cuando estamos en la calle y caminamos y tal vez no tenemos un recipiente de agua a la mano, buscamos alguna forma de tener esto a la mano y lo conseguimos. De pronto conseguimos incluso a alguien que pidiéndoselo nos da este vaso de agua. Pero cuando tú te encuentras en un desierto, en este lugar seco, con la temperatura que tiene el desierto, y durante 7 días estos hombres, estos reyes y el ejército y los animales, ¿no?, con sus provisiones, llegan a un punto donde todo esto se agota. Y cuando te encuentras en un lugar donde no tienes el jarrito con agua, la opción de pedírselo a alguien, dónde comprar, y este líquido se agota, entiendes que la cosa no suena rara, sino que la cosa se pone mal. Y por ahí uno estaba pensando en eso. La cosa está mal porque el agua se terminó. Y si no hay agua en medio de un desierto, lo que ellos pensaban, esto es una muerte segura, y acusan de que Dios los está llevando a ese escenario. Y es que cuando lo vital se termina, o lo que nosotros pensamos que no se podía terminar, finalmente empieza a escasearse o empieza a terminarse, y vemos que la llave empieza a colapsar, el grifo, no sé, y las gotas son cada vez menos. Llega un momento en que no sale más agua. Es cuando nosotros empezamos a identificar que hay un problema. Y en algunas situaciones, en desiertos que hemos tenido que atravesar en nuestras vidas, no necesariamente siempre estamos conscientes de que hay cosas que pudieran terminarse. Incluso estando en prueba, asumimos que hay cosas que nunca van a suceder. Que tal vez estamos atravesando por una situación difícil, pero no creo que el agua se acabe. Por último, ¿no? Abriré una llave en cualquier lugar y voy y puedo tomar agua, así sea que esta agua no esté procesada o hervida o lo que sea. Pero cuando se termina lo que nosotros pensábamos que no se iba a terminar, como estos reyes, es cuando nos tenemos que enfrentar a esta frontera de lo incierto. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Porque ya ni siquiera está en nuestras manos. Ellos no podían hacer un agujero en medio de la arena pensando que iba a salir agua. Pero vamos a avanzar un poco más en esta historia. Verso 11 y 12 dice que Josafat preguntó: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó: aquí cerca está Eliseo. Lindo lugar para vivir del profeta Eliseo. Por aquí cerca está el profeta Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Pues él puede darnos palabra del Señor, contestó Josafat. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo, acompañado del rey Josafat y del rey de Edom. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. No respondió el rey de Israel: pues el Señor nos ha reunido a los tres para entregarnos en manos de los moabitas. Entonces Eliseo le contestó: le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. Tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo. Hasta aquí, y luego vamos a seguir.
Ellos van donde el hombre de Dios a buscar esta dirección para sus vidas. Y lindo recibimiento que tienen este rey, ¿no? Parece que Eliseo conocía cuál era el sujeto de adoración de este rey que lo fue a consultar y que no necesariamente era Dios. Y Eliseo le dice: si no fuera porque me cae bien Josafat, contigo no perdería el tiempo. Me pareció, pero lindo el pastor este que nos tocó. Y es que Eliseo está determinado a inclinarse hacia escuchar la voz de Dios y comunicar la voz de Dios a quienes realmente están dispuestos o entienden la necesidad de Dios en sus vidas. Sabía que este primer rey, ¿no?, lo estaba buscando por desesperación, pero también conocía que Josafat sí era una persona que entendía la necesidad de la dirección de Dios, pese a que tal vez en este viaje no lo había hecho de primera mano. Verso 14, para empezar a profundizar en esto, Eliseo le dice, ¿no?, al 17, les juro que si no fuera por el respeto que tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría la cara. Tan cierto como vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo. En fin, que me traigan un músico. Trajeron un hito, ¿no? Nos trajimos un hito hoy también. Que me traigan un músico, decía Eliseo. Mientras el músico tocaba el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo y éste dijo: así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. Luego el verso 17 nuevamente: aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. La orden que les da el profeta Eliseo a ellos en medio del desierto es que empiecen a cavar agujeros donde, según lo que Dios le está diciendo a él, Dios enviaría el agua. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos podríamos poner en los zapatos de estos reyes, de este ejército, y luego de ver que no hay agua en medio de un desierto y que lo último que se te puede ocurrir es empezar a hacer un hueco en la arena, recibes de quien se supone tiene la palabra del Señor esta orden ilógica de hacer huecos en el desierto, pensando que en algún momento iba a venir agua? Pero aquí hay algo que es muy interesante en cuanto a lo que Dios está diciendo. La primera frase que yo creo que debemos destacar es: así dice el Señor. Y este así dice el Señor siempre está enfrentado en lo que nosotros nos decimos. Vamos a ver lo que no dice el Señor. Porque hay un así dice el Señor, hagan esto. ¿Y qué es lo que no dice Dios? Dios no dice: wow, qué triste esta situación en este desierto, que se hayan quedado sin agua. Perdónenme, hijitos, yo voy a ver a qué hora les mando. Dios no está lamentándose por el hecho, ¿no?, que es que todos pueden ver, que es visible para todos, que es entendible. No hay agua y ya está. Y Dios no está repitiendo lo que ya todos están viendo. La difícil situación, la situación de escasez, el desierto con la temperatura que tiene, la falta de agua. Si hay algo que Dios no dice, es lo que es redundar en la realidad negativa que ellos están viviendo. Contra lo que Dios sí dice es: hagan zanjas, es decir, ¿qué tan dispuestos están a obedecer para transformar esta realidad? ¿Qué tan dispuestos están incluso a tomar una obediencia no lógica en su humanidad, esperando que yo envíe
lo que ustedes necesitan. Lo primero que Dios hace es no mencionar la realidad que ellos tienen. Yo puedo decir, pero esta situación es difícil, pero la Biblia me dice, así dice el Señor. Yo puedo decir, esto es doloroso, pero así dice el Señor. Pero esto no tiene arreglo, pero así dice el Señor. Pero la verdad es que no tenemos comida, no tenemos cómo movernos, no tenemos el recurso, pero así dice el Señor. Y muchas veces nuestra sequía espiritual está siempre anclada a lo que nosotros decimos versus lo que Dios nos está diciendo. Cuando yo digo esto es terrible, esto es donde estoy, es el donde estás. Pero cuando el Señor dice, así dice el Señor, cuando la Biblia me dice, así dice el Señor, es lo que puede ser. Y está esta lucha entre dónde estoy, según lo que yo me repito a mí mismo, y cuando el Señor dice, es lo que puede ser. No sé si me siguen hasta aquí. Siempre nosotros estamos mirando dónde estamos, pero Dios siempre nos está invitando a lo que puede ser, lo que está detrás de esa situación difícil. Él nos dirá que hagamos cosas incluso que van en contra de nuestra lógica. Empezar a hacer zanjas en medio de un desierto, pensando que en un momento se iban a llenar. Hay muchas cosas de parte de Dios que para nosotros nos van a parecer que no tienen sentido. Pero en cuanto nosotros nos dispongamos a obedecer sin cuestionamientos lo que Dios quiere de nosotros, estaremos más cerca del que puede ser y dejar de lamentarnos por el donde estamos. Dios les dice, abran zanjas. Ellos podrían decir, no necesitamos zanjas en un lugar seco, pero así dice el Señor. Tal vez Dios a muchos de nosotros hoy nos está invitando a hacer nuestra zanja en medio de un desierto, de una situación en la que nosotros creemos imposible. Tal vez vemos el disponernos a hacer esta zanja como algo ilógico, pero hoy Dios te está diciendo, así dice, así digo. Esto es lo que yo quiero. ¿Cuán dispuesto estás a someterte al así dice el Señor, que es realmente el modelo de Él? Hay muchas cosas que nosotros nos repetimos a nosotros mismos como evangélicos, como cristianos, pretendiendo o mintiéndonos a nosotros mismos de que son voluntad de Dios. Dios me dijo que te dijera. Dios me dijo que les diga. Dios me muestra qué. Yo he pensado en esto y digo, wow, no sé en cuándo a Dios se le cayó la facultad de hablar por sí mismo. Parece que algunos han sujetado la voz de Dios a lo que dicen ellos. No veo eso en el texto bíblico. Cuando Dios habla, Él lo dice. No necesita que nadie hable por Él. Y cuando Dios ordena o Dios dispone cómo deben ser las cosas, como buen caballero, Él nos hace la invitación. Esta es la forma en la que debe suceder. Lo tomas o lo dejas. En función de eso, tu zanja se llena o se mantiene seca. En función de responder en obediencia a lo que Dios pide de nosotros, la zanja se llenará o podemos tirarnos dentro de ese agujero para taparnos con lo que queda de arena en medio de un desierto de desobediencia. Pero Dios nos hace la invitación. El agua no llega cuando llega la palabra necesariamente. Eliseo recibe la dirección de Dios,
pero en ese momento no hubo agua. Buscamos muchas veces que Dios me hable, necesito una palabra, necesito una profecía, necesito esto, necesito una palabra de parte de Dios. Ellos recibieron su palabra, no recibieron el agua. Muchas veces Dios te va a dar la instrucción antes de que puedas recibir la bendición. ¿Cuánto estamos dispuestos a atravesar el proceso de la instrucción previo a la bendición? Buscamos la palabra muchas veces como una pastilla que nos quite el dolor, que desinflame esto que estoy sintiendo, que resuelva. Pero no necesariamente estamos dispuestos a vivir el proceso de ser examinados, transformados, cambiados, llevados al límite de nuestra lógica, entre comillas, espiritual, versus lo que Él nos está diciendo y pidiendo. El agua no llega cuando llega la palabra. El agua llegaría cuando ellos empiecen a cavar su zanja. El agua solamente llegaría cuando ellos empiecen a cavar su zanja. Dios es soberano. ¿Cuántos estamos de acuerdo en que Dios es soberano? Amén. Nadie más puede hacer que la lluvia venga entonces, ¿sí o no? No sé si hay un hermano o hermana que sabe la danza de la lluvia, pero el único que puede hacer llover, ¿no?, o pararla es Dios. Entonces, si Dios es soberano y Dios puede hacer que el agua venga o que salga, también puede hacer Dios que salga el agua en medio del desierto. También lo puede hacer. ¿Para qué los mandó a excavar zanjas? ¿No era más fácil Dios chasquear los dedos y hacer que brote agua de este desierto y ya? ¿No era más fácil que se sane luego de orar? ¿No era más fácil que llegue la provisión porque es justo que me paguen lo que me deben? ¿No era más fácil eso, Señor? ¿No era más fácil que me den lo que me merezco, el puesto que me merezco, la posición que debo tener según mis conocimientos, mis títulos? ¿No era más fácil eso, Dios, que mandarme a hacer un hueco en medio del desierto? Tú eres soberano, tú lo puedes hacer todo. ¿Por qué me tienes que pedir esta locura de hacer un agujero en el desierto? Pero Dios nos dice, el agua solamente fluirá cuando ustedes empiecen a cavar. Anhelamos, deseamos que Dios haga lo imposible, lo que para nosotros ya humanamente es imposible. ¿Cuán dispuestos estamos a hacer lo incómodo? No esperemos que Dios empiece a obrar en lo imposible si nosotros no estamos dispuestos a hacer lo incómodo que es para nosotros. La semana pasada hablábamos de este tema de repente. Entendíamos que las situaciones repentinas no son espontaneidades, sino que vienen o están conectadas a decisiones graduales que fuimos tomando, acciones que decidimos tener y que en un momento su consecuencia repentina podía ser positiva o podía ser negativa. Yo les puse mi ejemplo, ¿no? Yo me veo en el espejo y digo, estoy medio gordito de repente, pero resulta que me he comido o no me he alimentado bien, no he hecho el ejercicio suficiente para estar en el peso correcto y tener salud y tener bienestar. No me puedo asombrar ni responsabilizar a nadie por los de repente que puedo estar atravesando en un momento. Lo que Dios me está diciendo es momento de empezar a tener una mano firme que pueda traer una bendición repentina en nuestras vidas. Una mano firme que tome las decisiones graduales que nos preparen para una bendición repentina. Es momento de empezar a hacer una zanja
ilógica, pero que se convierta en un recipiente de esa agua, de esa fuente de vida. Es momento de que abras la zanja, en que te congregues, de que tengas disciplina de oración, de que busques realmente la dirección de Dios y del Espíritu Santo en tu vida, de que tu vida espiritual no esté reducida a una experiencia de domingo, de que tu relación con Dios no dependa de lo que hacen o dicen o dejan de hacer otras personas, de que te enfoques en la persona de Jesús, de que saques de la ecuación la religiosidad y empieces a tomar decisiones determinadas, graduales, de tener un secreto con Él, una intimidad con Él, una amistad y una relación con Él. Es de eso de lo que me habla la Biblia. Dios no tiene miembros registrados en una base de datos, tiene hijos y tiene hijas. En cuanto nosotros nos dispongamos a poner delante de Él nuestras vidas y recibirlo como Padre, Dios enviará el agua. El problema no era si Dios enviaría o no el agua. El problema no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se va a cumplir sí o sí. La voluntad de Dios para tu vida sí se va a cumplir. Si yo estoy obrando en contra de sus principios, su voluntad va a responder en consecuencia a esas acciones. Si yo estoy obrando de acuerdo a sus principios, su voluntad va a manifestarse de acuerdo a esa obediencia. Es decir, la voluntad de Dios siempre se cumple. Si tú crees que la voluntad de Dios para tu vida es bendición, pero no obras en consecuencia de, la voluntad de Dios será que atravieses un proceso en el que te transformes para poder ser capaz de recibir una bendición, no de maldecirte. Dios no te va a maldecir, pero sí te va a formar. Y nosotros tenemos la opción de responder si queremos ser atravesados por ese fuego que quite las impurezas y salir como oro refinado de eso. Vamos aterrizando. Quiere decir que el problema no era si el agua iba a venir o no. El agua iba a fluir cuando tenga que fluir. El agua iba a llegar cuando tenía que llegar, porque el Dios ya había enviado la palabra. El problema no es si el agua iba a llegar o no, sino cómo nos va a encontrar cuando el agua venga. ¿Cómo los iba a encontrar Dios a estos reyes y a su ejército, a sus hombres, cuando el agua sea enviada? No es si Dios lo va a hacer, su voluntad se va a cumplir. ¿Cómo nos va a encontrar cuando Él haga su voluntad? Cuando fluya, lo importante es que nosotros estemos en el lugar correcto cuando esa agua empiece a fluir, para que no haya desperdicios. Es decir, que solamente cuando yo empiece a acabar, Dios lo va a llenar. Hay algo que tengo que hacer. Tengo que restaurar una relación. Tengo que examinarme. Tengo que pedir perdón. Tengo que perdonar. Tengo que aceptar muchas cosas de mí mismo que deben morir. Hay algo que tengo que empezar a hacer. Hay una zanja que tengo que empezar a acabar. Hay un carácter que necesito transformar. No puedo seguirme dejando llevar por la ira, terminar en violencia. Hay una zanja que tengo que empezar a acabar. Necesito restaurar mi matrimonio. Hay una zanja que tengo que empezar a acabar. Necesito transformar hábitos de mi vida
que realmente me lleven a tener vida, hay una zanja, hay algo que tengo que empezar a hacer. Hay un trabajo que necesito hacer. Necesito la perspectiva de Dios. Necesito entender que Él lo va a hacer, pero que tiene que encontrarme en la condición adecuada cuando Él envíe el agua. Verso 20 ahí en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, verso 20. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, todo el área se inundó con el agua que venía de repente de la región de Edom. De repente apareció el agua. Pero esta agua apareció de repente, conectada a la decisión de haber tenido que cavar toda la noche. Ahora imagínate haber marchado 7 días por un desierto sin agua y empezar a trabajar cavando una zanja todo el día y toda la noche. Yo trato de imaginarme lo que estos hombres estaban pensando mientras cavaban. Y tal vez ellos estaban ahí, yo hubiera estado muy enojado, la verdad. Tráiganme a este Eliseo porque lo voy a hacer carne en palito, dice en mi tierra. Mientras cavaba. No puede ser que encima de que no tengo agua y que se están muriendo mis animales, tengo que hacer un hueco. Aún sin ganas, tuvieron que obedecer porque lo único que les quedaba era una palabra de parte de Dios. Lo único que les quedaba era una promesa de parte de Dios. Quiere decir que ahora excavo para lo que viene. Ahora me esfuerzo para lo que más tarde voy a recibir. Ahora decido para lo que más tarde quiero vivir. Y que necesito atravesar ese no en esa zanja para ver lo que hay del otro lado que Dios tiene. ¿Cuán dispuesto estoy a obedecer radicalmente una instrucción por una bendición que todavía no veo? O seguir diciéndome así estoy y esto así estará, versus lo que Dios está diciendo. Ellos no entendían que lo que Dios quería enseñarles es que cuando ellos terminen de excavar, iban a saber lo fuertes de ahí en adelante que serían sus cimientos. Tal vez hoy es ilógico, puede ser duro, puede ser no necesario para nosotros hacer un esfuerzo más pero Dios nos está diciendo, cuando termines de cavar, te darás cuenta, a partir de ahí, lo fuertes que serán tus cimientos. No por tu mano, sino por lo que Dios va a enviar en ese lugar. ¿Cuántos estamos de acuerdo en que hay que empezar a cavar una zanja en nuestros hogares, que se abra como un recipiente para la voluntad de Dios en ellos? Tal vez hay una zanja que yo tengo que cavar para entender que hay cosas que son de Dios, a la manera de Dios y como Dios lo dice, y punto. Y que si yo pretendo tocar con mi mano humana o mover con mi mano humana lo que Dios ha colocado como un estatuto perpetuo, me voy a enfrentar a algo que la Biblia me dice. Tengan cuidado de no luchar contra Dios, no vayan a hacer que terminen despedazados. La Biblia me enfrenta a esa realidad. Tengan cuidado de no encontrarse luchando contra Dios, no vayan a hacer que terminen despedazados. Dios nos puede llevar a veces por desiertos y en momentos enviarnos esta instrucción de abrir una zanja con el único fin
de transformar lo que necesita ser transformado con el fin de caminar como Él quiere que caminemos y colocar el cimiento que Él quiere colocar y desechar lo que nosotros hemos pretendido colocar sobre su cimiento. Si hay una decisión que usted cree que debe ser tomada hoy de su parte, ¿sabe qué significa? ¿Cuántos están conscientes que hay una decisión que debe ser tomada? Amén. Eso quiere decir que hay un destino que Dios ha preparado. Si hay una decisión que usted cree que debe tomar hoy, eso quiere decir que hay un destino que Dios ha preparado para usted. Ese destino puede ser repentino, pero parece constante, o se vuelve constante cuando yo empiezo a cavar. Cuando yo empiezo a cavar. El agua llegó de repente. Algunas versiones asoman de que esto vino de la región de Edom, pero el agua llegó de repente. Dios no les pidió hacer un canal para el agua, una represa para el agua, simplemente les pidió hacer un triste agujero en la tierra, en medio de la arena, confiando en que Dios lo iba a llenar. Y nosotros podemos seguir pretendiendo imponer nuestra lógica o tomar muchas veces la dirección ilógica de Dios en nuestra vida, que va a implicar moler nuestra carne, romper nuestra estructura, sacarnos de un molde para que Dios nos encuentre en el lugar correcto cuando Él envíe la bendición. Yo creo que hay una bendición para cada familia aquí hoy. Yo creo en la bendición que Dios tiene para mi familia. Así también entiendo hoy que hay algo que tengo que hacer para que Dios me encuentre en el lugar correcto cuando esa bendición llegue. Amén. ¿Cuántos creen en el destino que Dios tiene para ustedes? La Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para todos aquellos que lo aman. Si usted confía como yo en que hay un destino de bendición, póngase de pie y pónganlo delante de Dios en oración ahora.